Sí. Ya. Chiquillos, la clase de hoy día es la número 23 y corresponde a lo que abordamos la clase anterior, que fue la idea de progreso indefinido, ¿ya? Em, Está basada en los contenidos que aparecían en la guía. Y por lo tanto, eso, como que voy a como entrar a explicar con mayor detalle. Si tienen dudas, bueno, es la oportunidad de resolverlas. Y después de esto, vamos a pasar al desarrollo de una actividad que no sé si se dieron cuenta, pero es a través de Google Form, ¿ya? Chiquillos, la actividad se hace en clases, por lo tanto, tienen que esperar a que yo termine de exponer y luego ustedes empiezan a hacer la actividad. Ya no la hagan mientras yo esté explicando, porque la idea es que se logre entender lo que yo estoy explicando, especialmente porque hay una parte de la guía, o sea, de la actividad, que la tienen que desarrollar de acuerdo a lo que yo les voy a ir indicando. ¿Ya? Entonces, mira, ya tengo una tarea entregada. Y esto es súper importante, chiquillos, ya, de que las actividades se hacen en el horario de clase. Por eso estamos como, y si usted no puede estar en la clase misma, eh, la puede hacer después, pero idealmente esperemos a pasar la clase para que la hagan, ¿ya? No la hagan antes, porque de lo contrario van a haber cosas que seguramente no las van a tener tan claras y no la van a poder como alcanzar el óptimo como del aprendizaje. ¿Se entiende o no? Sí, Ya, lo que envió no es la prueba, yo Sí, pensé que era una prueba. no, lo, lo que envié es una actividad. La prueba la vamos a hacer el jueves. ¿El jueves tenemos Ah, clase? Sí, el jueves la vamos a hacer. Dígame. Mi, pero tengo una pregunta que es que no sé por qué en su clase, o sea, no sé si a los demás le pasarán, pero por ejemplo me manda la tarea y yo no tengo ningún archivo adjunto en lo que manda, pero cuando voy a mi trabajo asignado, o sea, cuando pongo añadir o crear, ahí me sale la tarea, Ah, pero no me sale como la tarea hecha, sino que me sale lo que me envió. no entendí, Mati. es que ¿Cómo lo...? parece, Miss, ¿Mm? que usted pone la guía o lo que vamos a hacer en donde uno lo va a entregar. Yo cuando entrego Eso el mismo. trabajo, eso lo elimino y le envío las respuestas. Claro, porque de lo contrario queda como la guía no hecha, ¿cierto? O sea, creo que a eso Que se si, refiere Matías. que si no la No, eliminan queda como que no hubiesen hecho la actividad, ¿o no? no, pero ¿No? es que me refiero, o sea, lo que dice la Isabel es lo que me pasa, pues, por ejemplo, que usted envía la tarea, ¿Claro? pero me sale donde la tengo que entregar, o sea que no me sale Ah, como el Word que usted envía, no me sale adjunto, me sale como si perfecto. lo hubiera puesto para enviárselo a usted. Ya. Comprendo, comprendo. Ya, lo voy a solucionar. Gracias por decirme eso, es un error mío de que yo no sé manejar, o sea, recién estoy viendo bien cómo se maneja Classroom. Y eso que soy joven y que no debiese ser tan complicado. Miss, yo no tenía Ya. idea de nada. Apretando todo, empecé a averiguar. Bueno, yo igual también estaba aquí un poco como, no sé si a ciegas, pero ahí tanteando terreno de cómo ir mejorando. Ya, pero súper que me estén diciendo estas cosas, pues, porque así voy a poder solucionarlo y va a poder ser mejor el trabajo de ustedes. Así que muchas gracias por el comentario, chiquillos. Ya, entonces, pero ahora con el formulario no debiese pasar eso, po. Ahora con el formulario es más fácil, de hecho, porque ustedes solo se van a meter, tienen que poner su nombre y luego como responder el formulario y enviarlo, como que no va a haber como problemas sobre eso. Ya, entonces, como les decía, la clase de hoy día habla sobre el ideal de progreso. Recuerden que esta es una nueva unidad y que tiene que ver con la idea de progreso, revolución industrial y vamos a ver como todo ese ámbito, ¿ya? Eh, y vamos a partir con esta imagen que se llama el progreso americano, es de 1872, por lo tanto es de fines del siglo XIX, y me gustaría que me dijeran qué les llama la atención de este cuadro. Que la que señora hay es una mujer gigante. volando. ¿Qué es una mujer? Ya, me decían una señora, una mujer, ¿qué Que, más? que parece que hay como un incendio al fondo.
Que parece Que hay que una mujer volando. ¿Es una mujer volando? Ya, espérate. Es que ¿Qué quiero una saber- diosa? ¿Cómo? Es gigante. ¿Es gigante Paz? ¿Qué es una diosa? No sé. Ya, mira qué interesante. ¿Qué es una Se ve diosa? superior a los demás. Exacto, se ve superior a los demás. Espérame, Mati, ¿cuál es el incendio que tú dices que me quedó? Es ¿Esto que de hay acá? como, sí, hay humo al final. Ah, no, no es un incendio, son nubes. Pero no es un incendio. Ya, está súper bien. Obviamente que lo que más destaca en este cuadro es evidentemente esta señora, que me parece súper interesante eso que ustedes mencionan, que parece una diosa, muy interesante esa visión, que evidentemente es predominante, que está por sobre, y eso es súper importante. Cada vez que hagamos análisis de imagen, tenemos que analizar las imágenes a partir de la superposición de objetos. ¿A qué me refiero con eso? ¿Cuáles los que son más grandes y por qué? Como cuál habrá sido la intención. Indudablemente esta mujer está ocupando, bueno, está a la mitad de este cuadro, si se fijan, ¿ya? Está justo en el centro, pero, y como bien creo que lo dijo el Vicente, está como flotando, ¿ya? Y su ropaje pareciera que fuese efectivamente como una diosa, que como que no fuese humana, de alguna manera. O sea, tiene características de humana, pero como que tuviera un superpoder de alguna manera vinculado más bien a los dioses y que es predominante con respecto a todo lo que aparece acá. Si pensamos, ya tenemos a esta mujer, que es rubia, por cierto, es blanca, ¿qué lleva en la mano? Un libro, como una Biblia, algo así. Cable, ¿Como una tablet? La Biblia. un cable. Ah, ya, yo entendí una tablet y yo ya creo que eso es imposible porque para el siglo XIX no existían las tablets. Pero aquí es un libro, ya que puede ser la Biblia. ¿Y qué más lleva? ¿Qué más sostiene en las manos? Un cable. Un cable, muy bien. Un cable que si se fijan es el cable que aparece, que viene como desde aquí, como desde su espalda. Si analizamos la parte que está a la derecha de la mujer, es decir, a su espalda, ¿qué vemos? Ah, como que mientras ella va avanzando, como que le va poniendo más color, así como más claro, se aclara. Exacto, muy Como que va avanzando el tiempo cuando ella avanza, así. bien. Ahorita que son inteligentes estos cabros. Tengo puros chiquillos inteligentes en este curso. Sí, en la medida que ella va avanzando, el tiempo también avanza. Pero ¿qué más cambia, además de los colores, por ejemplo? Y piensan acá que está Hay saliendo el trenes. sol. ¿Cómo? Como que mientras va avanzando, va ilustrando a las personas, por así decirlo, y las Bien. va haciendo civilizadas. trenes. Porque de un lado hay como caos y la están viendo como si fuera algo extraño, pero del otro lado es como si ya hubiera pasado por ahí, como que ya hubiera civilizado a las personas. Entonces puede ser una representación de la luz, como la ilustración. Ya, perfecto. Vicente, Hay trenes. hay trenes, muy bien. La Paz, creo que quería decir algo. Paz. No, o sea, era casi lo mismo el Letelier. Pero dale con la idea. Nada, porque lo que pasa es que vi que en la parte izquierda había como gente con lanzas, no sé qué tiene en la mano, pero Justamente. en vez de la otra, en el otro lado estaban como trabajando. Entonces ahí se notaba harto lo de que ella estaba cambiando harto las cosas, pero no tan solo las cosas, también a las personas. Muy bien, ya. Ustedes lo han dicho todo. Ese es el ideal de progreso, ¿ya? Todo lo que ustedes han mencionado es el ideal de progreso. Esta imagen justamente representa, entonces, ¿quién vendría a ser esta mujer? ¿A quién El representa? progreso. Exacto, es el progreso. Y si se fijan, el Mati acertó con esta idea de la ilustración. O sea, esta mujer no solo representa un progreso de tipo como industrial, de tipo económico material, también es un progreso del tipo de las ideas y que es muy interesante este cuadro porque incluso, como bien decía la Paz y la Isi, como que no solo es como un cambio que se hace en términos materiales estructurales, o sea, si se fijan, o sea, en el fondo la mujer le está marcando, o esta diosa de alguna forma le está marcando el paso al tren para que avance, el tren como representante máximo de la industria, sino que incluso es capaz de cambiar como el clima, por así decirlo. O sea, pasamos de un momento como súper oscuro, como de cierto salvajismo,
y los vamos iluminando a través del progreso, de la razón, y lo vamos iluminando como literalmente. Pasamos como de lo oscurito a al amanecer, o sea, si se fijan, aquí está el sol. Entonces, eso, como que ustedes lo han dicho todo, este no es un cambio netamente de las condiciones económicas materiales, sino que también un cambio en las personas, ¿ya? Y si se fijan, aquí ella tiene una estrella, entonces indudablemente ella es la luz, y es la luz tanto porque está electrificando este sector, pero también es la luz para la luz como del pensamiento, la luz de la razón, ¿ya? Así que súper bien, como que, por lo tanto, lo que vamos a ver para fines del siglo XIX es esta idea de que hay lugares que todavía no han encontrado esa luz, que todavía no han encontrado ese progreso, y en qué nos vamos a fijar hoy día, en qué consiste ese progreso. Nosotros cuando estuvimos viendo lo que fue la República Conservadora, nos dimos cuenta de que habían hartas intenciones de poder, especialmente desde Diego Portales, de que, por ejemplo, la educación fuese una forma de educar a los ciudadanos, a ciudadanos que podrían ser perfectamente ellos. O sea, piensen que para 1800 y tanto, 1830, 40, aquí en Chile tenemos a los mapuches. ¿Y cómo los mapuches los representamos? No son muy diferentes a estas personas, ¿cierto? Que están con lanza, no tienen como tienen el torso descubierto, incluso aquí se ve una mujer y aquí hombres, tienen como herramientas súper arcaicas, por así decirlo, van a caballo, se dedican al ganado, entonces como que eso no es muy diferente como la visión del Chile de mediados del siglo XIX. Y si se fijan, Diego Portales, bueno, Francisco Bilbao, de acuerdo como a los textos que leímos, justamente lo que ellos buscaban, por ejemplo, inclusive con la instauración de la Universidad de Chile y con la ampliación de la educación, que fue lo último que abordamos, era ilustrar a la gente. ¿Para qué? Para que se generara esto, porque esta era la idea que estaban dando vueltas en el mundo, bueno, especialmente en Europa, donde hay un progreso que algunos la consiguen. Entonces, invitemos a ese progreso a llegar a nuestro país, que es casi un enviado del cielo, es casi como que hay que agradecerle a Dios de tener este progreso y que nos ilumine, que nos saque de este lugar sombrío y nocturno en el cual estamos. Bueno, lo que dije solamente reafirma lo que ustedes mencionaron, así que súper bien, chiquillos, con el ejercicio, muy clever todo lo que dijeron. Entonces, partiendo sobre cómo en qué consiste o en qué se sostiene esta idea de progreso indefinido, por una parte está basado en una fascinación por la ciencia y la tecnología, ¿ya? En esta época se van a dar un sinnúmero de adelantos tecnológicos y descubrimientos científicos que se dan principalmente en Europa. ¿Para qué? Para expandir esta sensación que a través de la razón los seres humanos podemos alcanzar la verdad. Esto es súper importante, porque no es que sea 100% cierto, pero sí se quiere dejar instaurado que es la razón el que nos va a llevar a la verdad, ¿ya? Entonces, es la mente. Recuerden que de alguna manera somos herederos en esta época todavía de lo que se está dando, de lo que se dio como a inicios de la modernidad, para la época como del Renacimiento. Recuerden que en esa época está muy presente toda esta idea de la razón, que luego se retoma con la Revolución Francesa. Y la Revolución Francesa fue como el golazo para decir, como para que ya no haya dudas de que es la mente, la razón, la que nos va a llevar como a la verdad y por lo tanto al progreso, ¿ya? Entonces, bueno, algunos incluso decían que la humanidad se estaba encaminando hacia la perfección, ¿ya? ¿Por qué? Porque decían que a través de la mente podía resolver todos sus problemas y lo más importante es que podía dominar la naturaleza y alcanzar la felicidad. Y si retrocedemos, de hecho, a esta imagen, nos podemos dar cuenta que justamente apunta a eso, a un dominio de la naturaleza, porque está cambiando de un paisaje sombrío a uno totalmente iluminado. O sea, somos capaces, como insisto, dijeron las chiquillas, aquí no solo se cambia la economía, el progreso no solo cambia la economía y las instalaciones, sino que incluso domina la naturaleza. Entonces hay una idea de que el hombre está de verdad está por encima de todo. Ya hay una confianza ciega a lo que el ser humano pueda hacer. Y por otro lado,
está la fe en el progreso, ¿ya? ¿Y qué quiere decir eso? Que la mentalidad como del siglo XIX lo que refleja es una certeza de que la historia de los seres humanos es un camino lineal y ascendente. ¿Qué quiere decir eso? Que todo lo que se venga más adelante va a ser mejor que el pasado, ¿ya? Porque es debido al progreso. Por lo tanto, de aquí podemos nuevamente remitirnos a la imagen, o sea, esto es precisamente lo que muestra como, o lo que trata de mostrar la imagen, que esta mujer va hacia el futuro, un futuro que va a cambiar positivamente y que va a ser mejor de lo que estuvo antes. Y indudablemente ellos que ya pasaron por este progreso, están viviendo mejor porque antes vivían así. Indudablemente eso era peor que vivir así. Entonces, está como esta idea, y en esto aporta muchísimo la historia, hacer esta idea de que el camino, por lo tanto, es lineal y ascendente. Siempre vamos por cosas mejores, ¿ya? Y bueno, si bien como que esta idea del progreso, obviamente, venía como de otras épocas, en este periodo como que lo que se refuerza es como que nuestro progreso es indefinido, ¿ya? Como que hay un pasado que es primitivo, que es como de salvajes, como muy relacionado especialmente con los pueblos indígenas, y que vamos avanzando hacia un futuro civilizado, pero que ese futuro civilizado está controlado por la ciencia y la razón, ¿ya? Eso es súper importante. Y como bien aparece acá, es una idea de progreso indefinido, o sea, se cree en estos momentos que es para siempre, ¿ya? Que no va a acabar jamás, que siempre vamos a ir mejorando. Por eso hay como muchas novelas también que se imaginan como un futuro súper fantástico, que algunos le achuntaron muchísimo como al cómo es la actualidad, pero que se imaginan así como súper moderno, como muy, se fantasea mucho sobre cómo va a ser el futuro, porque se cree que, porque piensan, o sea, la mente es inagotable, o sea, en la medida que hayan humanos van a haber ideas y van a haber mentes, por lo tanto se sabe de que la mente es una fuente inagotable de ideas y por lo tanto se piensa que esto va a durar toda la vida. Hasta que hayan humanos van a existir nuevas ideas que nos van a hacer progresar, ¿ya? Y esto, bueno, como les decía, influye en todos los aspectos de la vida y en el surgimiento también de diversas disciplinas que sirven para entender la realidad y el ser humano, ¿ya? Especialmente desde las ciencias naturales y las ciencias sociales. Pero indudablemente esta idea de progreso también va a chocar como con la realidad misma, porque esto está como en el plano de las ideas, pero no todos van a gozar del progreso. ¿Tienen alguna duda hasta acá, chiquillos, chiquillas? No. ¿No? Ya. No, profesora. Súper. Sigamos entonces. ¿Cuáles son las expresiones de este progreso? Es decir, cómo se desarrolló como de manera como concreta. Bueno, por una parte está el famoso desarrollo tecnológico y científico, que es el que evidenciamos en la imagen. Y bueno, se supone que a lo que va todo esto es que la naturaleza está llena de misterios, ¿ya? Por ejemplo, el misterio más grande probablemente que el ser humano busca como descubrir es como de dónde surge el ser humano, cómo surge el universo, porque recuerden que están súper distanciados de las ideas dogmáticas, de las ideas, perdón, como religiosas. Estamos en una época tremendamente antropocentrista, donde el ser humano es el foco de todo. Entonces, no estamos explicando el mundo a través de Dios. Ya, por lo tanto, no nos basta lo que dice la Biblia. Nosotros queremos saber de dónde viene el ser humano. El ser humano probablemente no, como quién lo creó, en qué momento fue creado el ser humano, de qué forma. Entonces, esas como que son las principales como preguntas que hay. Y lo que quieren hacer, porque saben que una respuesta es que lo crea Dios a los seres humanos, es una creación de Dios, pero saben que esa no es la verdad. Entonces se quieren acercar a través de la verdad y dicen, bueno, ¿cómo lo hacemos? Y dicen, ya, aquí la clave es la ciencia. Pero para llegar a esa verdad necesitamos ser metódicos. Necesitamos, es decir, observar, investigar, comparar, y ahí es cuando se van dando cuenta que, por ejemplo, el ser humano es súper parecido al mono. ¿Qué similitudes, por lo tanto, tiene? ¿Qué diferencias tiene? Y el mono, ¿a quién se parece? Ah, parece que se parece a este animal. Y así se fue reconstruyendo, de alguna manera, una escalera, y piensen en Darwin,
en una escalera como evolutiva, donde se sabe que partimos como de seres acuáticos hasta llegar al ser humano. Y eso solamente se fue dando a través de una investigación súper metódica y disciplinada por parte de Darwin, donde él fue comparando, fue interpretando, tomó conclusiones que después las volvió como a debatir, y siempre desde la observación y la experimentación, ¿ya? Entonces, si se fijan, o sea, por ejemplo, cuando Darwin como que explica que en el fondo el ser humano es la evolución de otras especies, es como un cambio total y es la explicación o la alternativa a esta explicación religiosa que se estaba dando, y por lo tanto cuando lanza su libro, estaban todos súper felices, y lo que dicen en el fondo es, acá estamos como frente a cambios y alcances súper grandes de la ciencia. O sea, esto de verdad es lo máximo que puede hacer la ciencia y la tecnología. Ahora, ¿cómo se consolida este desarrollo científico y tecnológico? Por una parte, se valida a la ciencia como la única forma de conocimiento, ¿ya? Esa es una de las ideas que en realidad que cambia el mundo en esta época, ¿ya? Muchos científicos e intelectuales, por lo tanto, consideraron que las explicaciones religiosas eran fruto de la ignorancia, ¿ya? Y también de la superstición. Y por lo tanto, donde no se ocupaba la razón para interpretar la realidad. O sea, pensar que Dios nos había creado, en realidad no era usar la razón, era simplemente creerse un cuento fantasioso. Eso decían en esta época. Por lo tanto, lo que sucedió es que la religión empezó a tener menos influencia en la sociedad y por lo tanto como que toma prestigio en lo que es la ciencia y la filosofía, ¿ya? Son dos disciplinas que en esta época van a ser súper importantes y de hecho van a ser tan importantes que las van a implementar en los colegios. Y esos van a ser y van a decir, no, la forma para alcanzar la verdad y para conocer la realidad solo va a ser la ciencia y las ciencias naturales y las ciencias sociales. Y por otro lado, vamos a tener la especialización de la ciencia. Entonces, bueno, muchos dicen que en el siglo XIX como que la ciencia alcanza como su cúspide, ya que se empiezan a diferenciar ciertas ramas del conocimiento científico, ¿ya? Y por lo tanto lo que permite es como cierta especialización que en términos súper concretos lo que buscan es como solucionar problemas como muy concretos de la vida y también mejorar como la economía. ¿Cuáles son como esas especializaciones? Por ejemplo, la medicina, que es una rama de la ciencia, la ingeniería, el psicoanálisis o la psicología, la historia, la filosofía, y así como, a ver qué otro, bueno, las ciencias jurídicas, y así se empiezan a dar como diferentes especializaciones de la ciencia. Si ustedes lo piensan, todas las carreras que uno estudia en la universidad son herederas de esta época y responden a esta especialización de las ciencias. La universidad lo que busca es eso, que uno cuando ingresa a la universidad entra a una carrera en específico, lo que busca la universidad es que tú desarrolles el uso de la razón para alcanzar la verdad. Pero la universidad lo que quiere no es que solo un grupo lo haga, sino que todo el pueblo lo haga, que todo el pueblo se pueda ilustrar para alcanzar la verdad. Ese es el objetivo que hasta el día de hoy sigue predominando en las universidades, ¿ya? Bueno, en algunas universidades, otras no. Entonces, por ejemplo, si piensan en la Universidad de Chile sigue pegada en el siglo XIX. Como que le ha costado mucho adecuarse a los nuevos tiempos. ¿Tienen alguna duda hasta acá, chiquillos, chiquillas? Yo no. ¿No? ¿Los demás? No. Ya, súper. Entonces sigamos. Otra, bueno, aquí hay como, esto ustedes lo pueden ver más en detalle cuando descarguen el Power y repasen evidentemente, aquí hay como un tablero de juego, por así decirlo, como con diferentes avances científicos que son súper importantes para la época, pero que no nos vamos a detener porque hay harto más que ver en la clase, pero para que como que vean que durante prácticamente todo el siglo XIX hay hitos súper importantes que hacen avanzar a la ciencia. Bueno, y las otras expresiones del progreso, eso quiere decir como otras formas de llevar adelante como el progreso propiamente,
está dado por el desarrollo de nuevas corrientes científicas, ¿ya? Científicas e intelectuales, de alguna manera. Y esto tiene que ver no solo con la ciencia, sino que es una mezcla entre las ciencias sociales, la historia, la filosofía, ¿ya? Y el objetivo es como interpretar la realidad y al ser humano. Un ejemplo de ello es el positivismo, ¿ya? El positivismo lo que buscaba era, el que ven aquí en la imagen es, no sé cómo se dirá, como Auguste Comte. Bueno, a mí me lo pasaron en la universidad porque es el rey del siglo XIX. El positivismo es una corriente de pensamiento, ¿ya? Que lo que busca es exaltar o como decir que el método científico y la razón es como lo más importante y que da origen a y da origen como a la filosofía. Lo que sostiene esta corriente es que el único conocimiento válido es el que se obtiene de manera objetiva y científica. Eso quiere decir que no hay como interpretaciones personales y subjetivas que puedan crear conocimiento, ¿ya? Entonces, Comte lo que proponía era que inicialmente como que la sociedad, la humanidad había pasado como por 3 etapas. La primera es donde se daban explicaciones sobrenaturales o religiosas, ya la época, por ejemplo, de la Edad Media, o incluso la época de los griegos y los romanos, cuando eran politeístas y creían en muchos dioses. Una segunda etapa que se había dado por explicaciones filosóficas, que era como los comienzos de la modernidad, en la época renacentista, y una tercera etapa que era la que ellos estaban viviendo, que es después de la Revolución Francesa, que es la explicación científica o positivista. ¿Ya? Comte decía que la única manera de ser como objetivos, o sea, él decía que se podía alcanzar la objetividad, ¿ya? Y eso solo se podía dar a través de la observación. Si tú no observas algo, si tú no eres capaz de tener una prueba de que eso pasó, entonces no existió. Porque no puede intervenir tu pensamiento o tu forma de ver el mundo en todo esto, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si esto lo llevamos al plano de la historia positivista tiene que ver con aquella que se dedica a relatar los hechos, se supone tal cual sucedieron. Entonces dan el máximo de detalle. Es como la historia más aburrida que puede existir, porque es como el detalle, pero total, de todos los hechos. Y se supone que todo eso está comprobado con documentos, con fuentes, con diferentes como herramientas que utiliza la historia para poder hacer una narración histórica, ¿ya? Por lo tanto, Comte dice, la historia no es literatura, es ciencia. Y para hacer ciencia, que va a ser la historia, tú necesitas recopilar información, ordenarla en el tiempo y describir lo que dice esa información. Tú no vayas a escribir cosas que tú pienses, eso no es historia. Historia es ser objetivo y además demostrar un método, ¿ya? Lo mismo pasa con la ciencia, o sea, como que la biología, por eso en esta época va a ser también súper usual el que se trabaje con muchos cuerpos y se explore muchísimo como lo que es la anatomía como de las personas, porque eso a través, si yo lo veo, si yo lo toco, si yo logro ver transformaciones de ese cuerpo, va a ser real. Si no, si alguien me lo dijo, no sirve. Por lo tanto, se empiezan a desestimar muchísimo, por ejemplo, en el área de la medicina, como la medicina alternativa, como por ejemplo que la agüita de hierba te sirve para algo, ya, esas ideas se empiezan a desestimar en favor de la ciencia. Y por lo tanto, por ejemplo, figuras aquí en Chile como el de la Machi, que es como una curandera, se empieza a deslegitimar y se empieza a hacer a un lado con respecto a la idea del médico. Y el médico va a ser más valorado que una Machi. ¿Se entiende o no? Sí, el Dígame. Matías Vergara, en todo caso, o sea, cambiando de tema, me dijo que se le cayó el internet y por eso no puede ingresar a la clase. Ah, ya, perfecto. Muchas gracias por avisarme, Mati. Ya, entonces, siguiendo con las corrientes, las nuevas corrientes, también tenemos la del materialismo científico, que lo que hace es un poco, viene como a debatir esta idea del positivismo. A pesar de que se agarra del positivismo, la viene a debatir. Y aquí tenemos en la imagen a Karl Marx y a Carlos Marx, voy a como a chilenizar sus nombres.
Carlos Marx y Federico Engels. Ya son dos, ay, ¿de dónde son? Austriacos parece. ¡Ah! Se me olvidó, a ver, Karl Marx. Esperen, déjenme buscar en internet de dónde son. ¿Por qué Ah, tienen no, tanta son barba? alemanes, alemanes. Ah, ¿Por qué tienen tanta barba? porque así son los intelectuales, pues, Mati. Así que si quieres ser un intelectual, a dejarse barba. No, mentira. Mis, No sé, Pero supongo si que a mí estaba con de moda. suerte, ¿Qué? a, Dígame. a mí con suerte me sale una pelucita Ah, pero porque eres joven de aún. bigote. Aún eres joven. Ellos están viejitos. ¿Quién más quería hablar? yo, pero no, ya no. Ah, ya. Bueno, sí, no sé por qué tendrán tanta barba. No sé qué. Les gustaría, no sé. Quizás no les gustaba su rostro, qué sé yo. Pero como que Angel está más. Bah, este es un dato, o sea, un comentario muy nada que ver. Omítanlo para algunos. Pero está como más peinadito que Max. Max era muy chascón. Tenía una barba un poco chascona. Ya. Sigamos. Ambos son alemanes. Eh, no los podrían marcar como en una profesión, pero fueron, bueno, Marx sé específicamente que fue abogado, fueron periodistas, filósofos, se dedicaron a la economía, a la historia, le dieron por todos lados, como que tremendamente fructífera su obra. Ellos son los autores del Manifiesto Comunista, así que ustedes lo han escuchado, un texto muy famoso. Y otro texto súper, súper, súper famoso es uno que escribió Karl Marx, que se llama El Capital, que hace un análisis del el modelo económico del siglo XIX. Los menciono porque son textos que hasta el día de hoy la gente está leyendo, que hasta el día de hoy la gente está como que siente que están súper vigentes, ¿ya? Bueno, el materialismo histórico, ¿de qué se trata? Lo que plantea es que la producción es la base de todo el orden social. ¿Qué quiere decir eso? Como la economía es la base de todo, ¿ya? Por lo tanto, y que la producción a lo largo de la historia, de que el modelo económico a lo largo de la historia, perdón, se ha dado a través de la lucha de clases, es decir, entre la lucha entre los ricos y los pobres. Eso es lo que plantea Marx y Engels en el Manifiesto Comunista. Dicen que a lo largo de toda la historia de la humanidad siempre ha habido diferencia entre ricos y pobres. Y lo comprueban, dice, bueno, patricios y plebeyos en la época de, bueno, tanto Grecia, Roma, después como el señor feudal y el vasallo en la Edad Media, luego vamos a tener al, al, campesino y el patrón, y después vamos a tener, por ejemplo, al dueño de la empresa, de la fábrica y al trabajador. Entonces, bueno, y entre medio meten más ejemplos, pero dicen como que en el fondo siempre se ha dado la diferencia entre quien tiene el poder económico y quien trabaja para ese poder económico. Entonces dice que por lo tanto así es la historia de la humanidad, ¿ya? Y por lo tanto, las transformaciones que se han dado a lo largo de toda la historia han sido debido a estos conflictos. Entonces dice que ellos plantean que, porque se agarran de muchas teorías, y entonces ellos dicen como que la historia, por lo tanto, no se tiene que construir en función como necesariamente de lo que es objetivo, de lo que yo puedo ver como plantea el positivismo, sino que la historia se construye a partir de siempre de la diferencia entre quienes poseen, son dueños de la economía y quienes trabajan para la economía. Entonces dice que la historia debe interpretar y debe narrar esas diferencias. ¿Para qué? Para que en un minuto no exista esa lucha entre ricos y pobres, porque los pobres, que siempre han sido muchos más en números, logren vencer, porque como es una lucha, aquí hay, los pobres van a vencer a los ricos y van a triunfar y en el fondo van a llevar adelante un proyecto de sociedad más justo. Porque como son la mayoría, evidentemente que la mayoría va a tomar las mejores decisiones para sí mismos. ¿Se entiende la idea o no? Sí. Sí. Ahora, el materialismo histórico también tiene mucho de esta época, también es muy como... Todos estos, por ejemplo, estas corrientes se basan de alguna manera en Charles Darwin y se basan en esta idea de progreso como indefinido. O sea, Marx y Engels dicen,
la diferencia entre, por ejemplo, patricios y plebeyos de la época antigua o entre vasallos y señores feudales de la Edad Media es muchísimo peor que lo que estamos viviendo en la actualidad. Y ellos proponen que el régimen comunista, ¿qué es lo que implica? Un mundo sin lucha de clases. ¿Por qué? Porque los que van a gobernar van a ser los más pobres y por lo tanto van a ser la mayoría y ya no van a existir ricos que sean dueños de los bienes económicos. Como que los bienes van a ser de todos, para todos, ¿ya? Por eso se habla de comunismo. Entonces ellos proponen que el comunismo está como en una escala mayor, así como que el último piso de un edificio que constituye la evolución de la humanidad. Dice que indudablemente como que el comunismo va a ser como siempre lo mejor, como lo más alto a lo cual va a poder alcanzar el ser humano. Y para eso, Marx y Engels se basan en una idea de lo material. Dice que esto todo tiene que estar basado en lo que realmente existe en la vida. Por lo tanto, ellos se alejan de las ideas también religiosas y cosas así. Por eso se habla de materialismo, porque se habla de cosas concretas. De hecho, ellos tienen un texto que se llama, no me acuerdo cómo se llama, pero ellos como que en el fondo lo que hacen es demostrar la existencia material con respecto a la existencia como espiritual o religiosa. O sea, para ellos es indudable que no puede existir una transformación del ser humano desde lo religioso o desde lo espiritual. Todo es material, todo es tangible, todo es como, sí, como cosas que uno puede palpar. Ya, eso con el materialismo histórico. Luego tenemos, científico. ¿Por qué hablo de materialismo histórico? Porque el materialismo científico se aplica a las ciencias naturales y el materialismo histórico se aplica a las ciencias sociales, ¿ya? Por lo tanto, hablamos de lo mismo. ¿Tienen alguna duda hasta acá? ¿O vamos bien? Ninguna duda. Ya. Voy Entonces, bien. ya, súper. ¿Y los demás? ¿Cómo Yo voy van? bien. Ya. Sigamos entonces. También. Súper. Luego viene lo que es el darwinismo social. El darwinismo social se basa, bueno, lo propone Herbert Spencer, este es Darwin. Como bien dice el término, el darwinismo social se basa en las ideas de Charles Darwin, que hay una evolución de las especies, ¿ya? Charles Darwin propone que el ser humano es la evolución, es la perfección de alguna manera, y la transformación bueno, en lo más abajo creo que alcanzó a llegar es como de seres como acuáticos, ¿ya? Como de peces, una cosa así. Y desde allí viene como una transformación, una evolución que ha implicado millones y millones de años y que nos han llevado hoy día a ser humanos, ¿ya? Y que nos pasó, y que entre medio fuimos como una especie de medias de rata, después fuimos monos y ahora somos humanos, ¿ya? Entonces, Herbert Spencer lo que hace es que toma como esa idea de Darwin y lo que dice es que hay seres humanos, grupos de seres humanos que tienen capacidades distintas y superiores con respecto a otras. Y por lo tanto hay un grupo de la humanidad que debe dominar la naturaleza y la sociedad, ¿ya? Porque porque son más desarrollados que otros. Mientras que hay otro grupo de seres humanos que deben ser guiados, ¿ya? Que deben ser guiados por sociedades industriales. Entonces, Spencer es el primero que propone que existen las sociedades bárbaras y las sociedades civilizadas. Y él lo que dice, o lo que propone Spencer, que está acá, miren, fíjense, esta es la idea de Darwin, ¿ya? Venimos del mono y hemos evolucionado hasta llegar a ser los seres humanos que somos hoy día. Pero Spencer dice, ojo, 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 no todos nos parecemos a este ser humano. Y ahí ocupa el positivismo para explicar esto. Herbert dice, o sea, perdón, Spencer dice como los africanos, los esclavos negros que hemos visto se parecen a este hombre blanco como europeo.
que parece ser que obviamente, si nosotros somos los europeos, obviamente nosotros somos la raza más avanzada. Entonces empieza a hacer comparaciones donde dice, oye, como que visualmente, por ejemplo, los africanos no se parecen a este hombre blanco, totalmente humanizado, se parece más a los monos. Por lo tanto, dice que como empieza a hacer como relación y dice, bueno, así como los africanos se parecen más a los monos, por lo tanto, en esta escala evolutiva están más atrás, pues, son menos evolucionados que los hombres blancos. Por lo tanto, si los hombres blancos son los más evolucionados, son ellos quienes tienen que gobernar a los menos evolucionados, porque estos todavía ni siquiera han desarrollado su capacidad craneal. Y esto incluso, y estas son ideas que también dijo Darwin, compararon el diámetro del cerebro de las mujeres con el cerebro de los monos y se dieron cuenta que las mujeres tenían un cerebro similar, o sea, como en estructura, era tan pequeño como el de los monos. Por lo tanto, la diferenciación de género, el patriarcado finalmente, se justifica o tiene su justificación científica en esta época, donde decían, oye, si las mujeres tienen un cerebro igual al de los monos, o sea, son igual de tontas de alguna manera que los monos, pues, son igual de involucionados que los monos y los africanos. Por lo tanto, ¿por qué hay que darles derechos sociales a ellos, derechos políticos, si ellos no van a saber gobernar, pues si son monos? Actúan igual que animales. Entonces, lo que debemos hacer es que este progreso tiene que estar desarrollado por las civilizaciones más avanzadas. ¿Y cuáles son casualmente las sociedades más avanzadas? Los europeos, los hombres europeos blancos. Por lo tanto, es por eso que se legitima la esclavitud, es por eso que se legitima el que las mujeres no participen en nada y se dediquen solo como a labores domésticas, y también se justifica que los niños tampoco participen. Todo lo que son pueblos indígenas y cosas así van a ser motivos como de análisis, porque se va a entender que ellos son como un eslabón más abajo, que están más abajo que los europeos. ¿Se entiende o no? Sí, se entiende. ¿Están de acuerdo con lo que proponían en esta época? No. No, indudablemente que no, ¿cierto? No. Y si se dan cuenta, o sea, hoy día, lo que estamos viviendo, por ejemplo, con estos asesinatos de población afrodescendiente en Estados Unidos, es herencia de estas ideas. El hecho de que todavía las mujeres no podamos participar y nos cueste tanto poder participar de la política, de tener derechos sociales, que se nos estén asegurados ciertos derechos, es porque todavía predomina esta idea. El hecho de que los latinoamericanos seamos todavía, o todavía, por ejemplo, si lo piensan ustedes, si yo les hiciera una encuesta a ustedes y les preguntara, ¿a qué universidad del mundo les gustaría ir a estudiar? Es probable, yo estoy 100% segura, que todos me dirían o Europa o alguna de Estados Unidos, quizás una de Australia y quizás incluso de Asia, pero de Corea, Japón. Pero nadie me diría una universidad africana. Y es probable que ni siquiera conozcan alguna universidad africana, porque nosotros todavía, a propósito de especialmente el darwinismo social y el positivismo, todavía tenemos en nuestra cabeza que el progreso está en Europa, que Francia, Inglaterra, Suiza, Holanda, Alemania siguen siendo países mucho más desarrollados que nosotros. Incluso lo vemos ahora con el tema del COVID, o sea, hoy día Latinoamérica tiene mucho más muertos que Europa, y por lo tanto eso a nosotros como mentalmente nos hace pensar, nos hace asimilar que allá está el progreso, y por lo tanto que allá se tienen mejores condiciones de vida porque allá son como casi más evolucionados que acá. Todavía predominan esas ideas, chiquillos, todavía están en nuestras cabezas porque fueron súper importantes, súper importantes. Y esto lo vamos a vincular en algún minuto, más adelante, lo vamos a cruzar con el imperialismo. Ahora, todos quienes hacían estas teorías, en el fondo lo que hacían era como validarse a ellos mismos, porque aquí los únicos que participan son hombres y son hombres europeos. Ya, por lo tanto, en el fondo hacían teoría en la medida de, como, en función de sus características.
pero el darwinismo social yo siento que le ha hecho mucho daño a la humanidad, mucho, mucho daño. Ya. Y finalmente está el psicoanálisis, y el psicoanálisis es de la misma línea del darwinismo social y el positivismo. Voy a excluir el materialismo científico porque cuando veamos industrialización les voy a contar de alguna manera cómo el materialismo científico ha servido todavía para precisamente todos los que son excluidos, para esa civilización como bárbara, para los no civilizados, bueno, para todos ellos utilizaron el materialismo científico para luchar en el fondo contra el positivismo, el darwinismo social y algunos contra el psicoanálisis. Aquí tenemos a Freud, ya, Sigmund Freud, que es un psicólogo que intenta explicar de manera científica el comportamiento humano, ¿ya? Freud dice que hay ciertos comportamientos de la conducta que son el resultado del choque entre impulsos biológicos e instintos, ¿ya? Bueno, Freud habla muchísimo de conceptos del placer y cosas así, y además, bueno, y eso como que lo cruza con la identidad social de las personas. Y bueno, él introduce la idea del inconsciente, que es el consciente, por ejemplo, es lo que nosotros hoy día, ahora que ustedes me escuchan, yo que ahora que les narro, es como el predominio de la razón, mientras que el inconsciente es aquello que tenemos oculto, que se manifiesta, por ejemplo, a través de los sueños, ¿ya? Y que el psicoanálisis podría entender como de qué se trata. Y por lo tanto, eso, el inconsciente, es lo que permite explicar las conductas. Conductas como cuáles, por ejemplo, la esquizofrenia, la locura, etcétera, ¿ya? Incluso, bueno, Freud, a través del psicoanálisis también, habla es Freud quien se encarga de establecer que las mujeres somos naturalmente histéricas, ¿ya? Este caballero es el que nos tiene todavía con esta imagen de que la mujer, por ejemplo, cuando se encuentra en ciertos periodos, es más histérica que en otros, porque su cuerpo, cuando está menstruando, la hace tener alteraciones biológicas que impactan en su personalidad y que por lo tanto la hacen una mujer histérica. Y que son las mujeres así, y que las mujeres también son las sensibles. Y que las mujeres también... Entonces, Freud se encarga de alguna manera de hacer análisis biológico y decir, eso genera que las mujeres sean con ciertas características. Y eso indudablemente impacta en la política y al decir como que las mujeres no somos capaces de participar de ciertas cosas. Lo mismo habla de los niños, ¿ya? Entonces, son súper como... Bueno, pero igual el psicoanálisis, o sea, es una corriente súper importante. Y, por ejemplo, el psicoanálisis también es la corriente que dice que todo lo que nos pasa en la actualidad es debido a cómo nos fueron criados, cómo fuimos criados y todas las experiencias previas que hemos tenido. Entonces, por eso el psicoanálisis se preocupa de indagar en tus recuerdos, por ejemplo, aquellos recuerdos o experiencias que tuviste en tu infancia y no te acuerdas, el psicoanálisis indaga en eso. En el fondo destapa esos recuerdos que tienes reprimidos y explica tu comportamiento actual. Para Freud, bueno, y eso es súper importante, están los típicos ejemplos de personas que iban a atenderse con Freud, como, ay, señor Freud, como que me duele el pelo. ¿Pero cómo le duele el pelo? Sí, me duele el pelo. Y me dice, todos estos estudios, fui a todos los médicos y me sigue doliendo el pelo. Ya, y Freud dice ya, esto es porque el pelo le duele porque hay algo en su inconsciente que le hace tener un dolor en el pelo, ¿ya? Súper loco. Y Freud lo que hace es, a través de ciertas técnicas, indagar en su infancia, y por ejemplo, no sé, pues se dio cuenta Freud en las sesiones súper largas, o sea, de años, que por ejemplo a ella, no sé, cuando chica, una forma de maltratarla era como que le tiraban el pelo. Entonces, ahora de adulta, a ella le duele el pelo porque su inconsciente de alguna manera le quiere salir, quiere abrirle como esos recuerdos que ella tiene reprimida porque son súper dolorosos. Y de eso hay muchas historias, o sea, de hecho, muchos como de nuestros dolores físicos o de nuestros problemas a veces se asocian a temas psicológicos. Y esos son los aportes que hace el psicoanálisis. ¿Se entiende o no? Yo sí lo entendí. Sí, Sí. Súper. Genial.
Entonces, eso. Voy a dejar hasta acá porque iba a hablar de la época, pero la voy a dejar hasta acá porque esto ya es como otros contenidos y mejor esto lo vamos a abordar en otra clase y tienen que hacer la actividad, que me interesa mucho que la desarrollen. Así que dicho eso, vamos a pasar a la actividad que se encuentra en el Classroom. A ver. Y que es este famoso formulario. Ya, acá les voy a mostrar. Acá. Va, perdón. Está acá. Ya. Ya, esta actividad, ¿en qué consiste? En que ustedes tienen que ver un extracto que dura como 3 minutos de un documental que se llama El botón de nácar, ¿ya? Acá está, ¿ya? La clase tienen que poner su nombre, ahí está el ejemplo del nombre completo. Y acá, esto es como para que ustedes sepan de qué se trata el documental, ¿ya? No es necesario que lo lean, si es que no quieren, ya es como la sinopsis del documental. Entonces son 5 minutos. Se tienen que ir, acá tienen que revisar desde los 45 minutos con 46 segundos. Pueden ver desde acá y ven hasta los 50 minutos, ¿ya? No vean más allá, porque lo otro no sirve. Y tienen que responder a las preguntas. ¿En qué consiste la historia de Jimmy Button? Bueno, y ahí como que tienen que relacionarlas con las corrientes que abordamos y cómo esto, bueno, y la relación con la idea de progreso. Y se habla de una metáfora, se habla de un viaje de la edad de piedra a la revolución industrial y la idea es que lo explique. Eso, y luego envían, esa es la actividad, y luego se envía. Tenemos media hora, por lo tanto, a la 1:05 vamos a revisar. ¿Ya, chiquillos y chiquillas? Yeah. Ya. ¿Sí? Ya. Ya, chiquillos. Ya. Entonces, Ya. los dejo trabajar. Recuerden que yo quedo muteada, pero ustedes si tienen cualquier duda, se desmutean o bien me escriben por el chat.